Hola, bienvenidos a este programa que se llama El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico. Soy Georgina, los invito por favor a que se queden con nuestro segundo programa. Les recuerdo que estamos haciendo la segunda parte porque vamos a hablar el día de hoy de la responsabilidad legal que tienen los psicólogos. ¿Verdad, José Carlos? Sí, así es un tema muy interesante y acordarnos de que no por desconocimiento de la ley no se nos ejerza, ¿no? El derecho no cumpla con su objetivo. Entonces es importante que los psicólogos y el público en general esté enterado de hasta dónde tenemos un marco jurídico para aplicarlo a los practicantes, a los profesionales de la salud mental, ¿no? En este caso específicamente de los psicólogos. Sí, Geo. Así es, pues tenemos un tema súper interesante, ¿no? Sí. Vamos a darle continuidad, ya decíamos al primero, pero antes quiero agradecer también con mucho gusto a la maestra Berenice Juárez Hernández, que otra vez nos acompaña, que bueno, pues también nos hará favor, ¿verdad?, de resolver esta cuestión jurídica. Y que ella es especialista en este campo de precisamente la intersección de lo legal con los médicos y también con la parte ahora de las personas que practicamos la salud mental, ¿no? Así es. Bueno, la voy a presentar si me permiten. Ella es egresada de la Universidad del Valle de México, donde cursó estudios de licenciatura en Derecho y tiene maestría en Administración Pública. Es abogada con más de 12 años de experiencia en Derecho contencioso administrativo y es especialista en defensa de servidores públicos y médicos. También cuenta con un posgrado en defensa médico-legal impartido por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y además de eso, bueno, pues también ella es socia fundadora de la firma Consorcio Jurídico Administrativo. Ella es titular de la Dirección Penal y Procesos Regulatorios de esta firma. Pues muchas gracias, Berenice, por estar con nosotros. Agradezco la invitación. Muchas gracias. ¿Cómo que podemos? Bueno, antes también recordarles en nuestro rincón de lectura y biblioteca, les trajimos este libro que se llama Manual de Psicología Forense. El autor es Blanca Vázquez Mezquita y la editorial es Síntesis. Por si ustedes quieren consultarlo, pues es un libro pues, muy interesante. Recomendable para los profesionales especialistas en la psicología forense y que les va a ayudar mucho. Es una autora con mucha claridad y con mucha experiencia, ¿no? Exactamente. Y también, bueno, recordarles que siempre les recomendamos tu libro, Gracias. No Matarás. José Carlos García Castillo es el autor y la editorial es Castellanos Editores. Si ustedes lo quieren adquirir, se pueden meter a nuestra página de Facebook, que es El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico. Y de hecho, para que ahorita nos puedan enviar, por favor, todos sus comentarios y dudas, se pueden meter a www.proyectaterradio.com/chat para que nos manden todas sus preguntas, por favor. Y bien, ahora sí. Pues mira, la vez anterior nos quedamos con muchas cosas en el tintero, todavía muchas cosas por resolver. Y no sé si tú quisieras comenzar a abrir con alguna de las preguntas que tenemos, también inclusive de la vez anterior. Hoy queremos darle pues seguimiento a esto y hablar un poquito del consentimiento informado y de todas aquellas vicisitudes con las que se puede encontrar tanto un paciente o un profesional de la psicología, ¿no? Exactamente. Entonces, Berenice, si te parece, comenzamos con la primera pregunta, que ¿es necesario contar con título y cédula profesional expedidos exactamente en psicología para dar terapia? Sí, es correcto. De hecho, es de los temas que abordamos en el programa anterior. Todavía quedaron muchas dudas al respecto. Así es. Sí, es necesario contar con la patente de licenciado en psicología. No solamente se pide para ejercer la práctica psicológica, sino incluso para aquellos profesionales de la salud mental que desean abrir su consultorio. Bueno, la misma Ley General de Salud les pide que tengan su título y cédula expedido, ¿no? Porque muchas veces sales, te dan el título, pero la cédula está en trámite, ¿no? Así es. O está en protocolo de firma. Entonces, hasta en tanto no se cuente con esos requisitos, no se puede ejercer. O sea que para ejercer en el ámbito de la salud mental específicamente se requiere la cédula y el título en relación a la licenciatura en psicología.
Así es un tema que estábamos ahorita comentando detrás de cámara. Sí es necesario que sea de la licenciatura. Muchas veces, y lo habíamos abordado, se imparten ya sea diplomados, posgrados o incluso maestrías, por ejemplo, en psicología, y esto no te faculta como licenciado en psicología, o sea, para dar tratamiento de salud mental. Entonces, no es posible que den una atención de esta índole si no se cuenta con esa patente. Ok, ahora, abogada, se ha dado mucho en redes y en el ámbito académico también, que muchas personas dicen que si tú no tienes una especialidad o una maestría o un posgrado, no estás apto para dar terapia. Es decir, aquellos que únicamente tuvieran la licenciatura en psicología, ¿habría algún impedimento legal para que ellos no pudieran ejercer la práctica clínica? No, no lo existe. Ciertamente el poseer mayores credenciales, pues te da un entrenamiento, te da una visión clínica diferente, ¿no? Que el egresado, que el recién egresado. Finalmente con ello vas a adquirir técnicas y habilidades y experiencia. Pero la misma licenciatura, el mismo programa de estudio, el servicio social que se toma posterior, bueno, lleva consigo un entrenamiento y como tal no existe impedimento legal. Entonces ya se faculta para que un licenciado ya pueda ejercer. Sí. Ahora, de ahí se desprendería otra pregunta mía. Hay universidades que ahora se tardan hasta más de un año en tramitarte tu cédula profesional. Y los chicos que salen pues están ansiosos también porque hicieron una inversión y también pues quieren ya entrar en el terreno laboral. Entonces, cuando ellos terminan su certificado total de asignaturas y ya tienen el 100%, ¿ellos habría algún trámite ante la SEP o ante alguna instancia para que ellos pudieran ya ejercer mientras su cédula profesional sale ya con su patente y todo esto? Sí, se puede tramitar ante Dirección General de Profesiones un documento que se llama carta de pasante. Sin embargo, esta carta de pasante no te faculta para ejercer como tal la psicología, sino que sí puedes a lo mejor estar en clínica, pero siempre tienes que estar acompañado de un médico que sí tenga un tutor, digámoslo así. Algo así, y que esté debidamente titulado, que con sería su título y su cédula. Como una supervisión, ¿no? Es decir, correcto, que siempre al pasante lo esté acompañando alguien que sí tenga título y cédula profesional. Así es, porque tú no eres licenciado en psicología hasta en tanto no tengas tu título y cédula. Ya acredité el 100% de los créditos. Exactamente. Sin embargo, pues hasta que no tengas el documento, pues no eres licenciado. Ok. Muy bien. ¿Qué otra pregunta tienes por ahí que nuestra gente... Otra pregunta sería, ¿cuáles son los principales requisitos para los profesionistas que deseen poner su consultorio? ¿Hay algunos requisitos? Bueno, sí. De entrada, su título y su cédula, eso es fundamental. Indispensable. Y aún y cuando digan, bueno, voy a montar mi consultorio clínico en mi casa. Bueno, no. Ello no te exime de cumplir con ciertos requisitos. A más tardar, a los 10 días que hayas iniciado tu funcionamiento, tienes que dar aviso. En este caso estamos hablando de servicios médicos, de servicios de salud. Quien regula esta práctica por Ley General de Salud sería COFEPRIS, con independencia de los requisitos ya sea delegacionales o municipales que se tienen que obtener para que el lugar donde tú vas a brindar este servicio pues tenga ese uso, ¿no? Para prestar este tipo de servicios. Tema COFEPRIS, hay que dar un aviso de funcionamiento para este efecto. Ok, entonces la COFEPRIS sería la instancia sobre la cual habría que ir uno a hacer su solicitud. Una de ellas, sí. Ok, y la otra parte pues ya es más regulatorio de cuestiones de salidas de emergencia. Más administrativo. Más administrativo. Civil, INVEA, que se cuente con los usos correspondientes, pero sí, como tal para consultorio pues es COFEPRIS. Ahora se ha dado mucho, abogada, que pues hay una situación ya, ¿cómo le pudiéramos decir? Práctica, de fast track, en donde hay lugares en donde te rentan tu consultorio por horas. ¿Sí? ¿Esto es válido? ¿Es válido legalmente, jurídicamente? El psicólogo no se mete en un problema por el hecho de decir, pues yo nada más alquilo este lugar por
5 horas a la semana, por ejemplo, ¿sí? Y ya no, yo no soy el titular del local y todo esto. El dueño, ¿no? Exacto. Sí, aquí importante que cuando, por ejemplo, vaya a COFEPRIS a realizar una visita de verificación, pues sí va a preguntar quién es el dueño, pero pues va a decir, ok, tú eres el dueño, y aquí dice que se oferta terapia psicológica, quizá aquí hay un odontólogo y demás. Cada uno de los especialistas tiene que hacer su aviso de funcionamiento, porque aun y cuando no se hace el titular del espacio, pues finalmente eres el médico responsable de esa consulta, entonces sí tienes que hacer tu aviso. Por ejemplo, hay ocasiones en los que estos mismos consultorios pues albergan a más de un especialista, claro, ¿no? Sí. Lo que se sugiere, bueno, lo que hacemos en la práctica, en el despacho, en la firma que llevamos, pues es que si son más de un especialista, si se pueden colegir en una asociación, se pudiera pedir un tipo de permiso y que albergue todas estas especialidades. Claro, tiene que estar debidamente constituido, conforme las leyes civiles, y en acta constitutiva pues constar que precisamente van a brindar este tipo de servicio, ¿no? Todas estas consultas. Ok, eso es tanto para protección del que renta el espacio como para de los mismos profesionales que llegamos a pues a rentar un espacio de este tipo que es temporal, ¿no? Así es. Y eso ya te daría una tranquilidad mayor en la parte jurídica, ¿no? Sí, desde luego, porque de ser verificado, con independencia de que se pudiera arriesgar a la clausura del lugar, del local, pues también hay sanciones económicas, ¿no? Y que son fuertes, ¿no? Nos decías la otra vez, sí, no son multas pues pequeñitas de 400,000 pesos en adelante, sí, dependiendo de la conducta, sí. Entonces es importante ahí que la gente esté enterada, ¿no? Claro. Los profesionales también, porque muchas veces con el hecho de que ya tienes tu título y tu cédula, dices, bueno, pues yo puedo ejercer. Sí, y definitivamente así es, pero hay que cumplir con las normas, con la legalidad para no meterse en problemas. Exacto. Y también la gente que acude a los servicios de esta naturaleza, cerciorarse, ¿no? Cerciorarse, porque volvemos a lo mismo, de que hay gente que hace un diplomado en X circunstancia y quiere dar terapia, ¿no? O han inventado una serie también de intervenciones y de terapias extrañas, que eso es lo que hace peligrosa la situación, ¿no? Así es. Es decir, si una persona, por ejemplo, abogada, no sé, estudió licenciatura en administración de empresas y toma un diplomado en psicología, o ahora que está muy de moda el coaching y ese tipo de cosas, ¿esa persona puede dar terapia psicológica? No, y no la puede ofertar como terapia psicológica. Puede decir que es terapia de coaching o algo así, ¿no? Se me ocurre, pero no puede ofertarlo como un servicio de salud mental, en específico de terapia psicológica. Si estas personas lo hacen, ¿estarían incurriendo en alguna falta administrativa? Sí, incluso pues incurrirían en un tipo penal, sancionado por la ley penal. Entonces sí se configuraría pues una usurpación incluso de profesión. Claro. Muy bien, y eso ya es penal entonces. Eso ya tiene un manejo penal, sí. Por el ofertarse, por ostentar servicios de esa naturaleza, porque muchas veces, de hecho, consulta de la otra ocasión, un compañero nos hacía la pregunta, ¿no? De bueno, muchas veces piensan que la Asociación Mexicana de Psicología no puede tomar acciones porque pues finalmente no se ofertan como servicios psicológicos, le ponen el nombre que sea. Sin embargo, si a las personas que atienden, pues el médico que los atiende le está diciendo, pues yo te estoy dando una terapia psicológica y se ostenta como, no, quizás se redoblaría la carga probatoria, pero desde luego incurre en el tipo penal. Por lo menos ya se metió en un problema, ¿no? O sea, ya de entrada ya es un problema, sobre todo cuando la gente no queda satisfecha con el servicio que se le ofrece. Así, ¿no? Es. Y hacia dónde es, o lo que decíamos con la abogada también, Dunia, en relación a esto de que puedes manipular o puedes llevar a una iatrogenia psicológica, ¿no? Exactamente. O lo que yo le llamo psicogenia, en relación a que no es por la parte médica, sino por la parte psicológica, ¿no? O emocional de una persona que, por ejemplo, se me ocurre ahorita, la lleven por un camino
¿sí? Que finalmente resulte en algo inadecuado y por su vulnerabilidad emocional o demás haya algún problema, ¿no? Claro. Entonces, aquí, nada más para acotar, abogada, si me permiten, ustedes mencionan que una persona que es el dueño de un lugar, de una oficina, supongamos grande, puede tener diferentes psicólogos que trabajen en ese lugar. El dueño que atiende este lugar tiene que darse de alta en la Comisión Federal de la Prevención del Riesgo Sanitario, que es la COFEPRIS, con el aviso de funcionamiento. Pero las personas que renten ahí por horas también se tienen que dar de alta en COFEPRIS. Sí. Ok. Sí, también. Muy bien. Ahora, otra pregunta sería, principales autoridades que regulan las autorizaciones del ejercicio de la psicología, ¿cuál pudiera ser? Uno ya lo dijo ella, ¿no? La COFEPRIS. La COFEPRIS. Uno es la misma COFEPRIS. Me imagino que la pregunta va más encaminada a quiénes nos van a regular la práctica médica, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en materia de psicología, a diferencia de los médicos, que esté, por ejemplo, verificando la adecuada práctica médica, como lo es CONAMED y institutos con nombres similares, en materia de psicología, en realidad los casos de demanda a los médicos, en realidad es mínima en relación a los médicos por cuanto hace a lo mejor a una indebida práctica médica. Se da más bien el caso de daño moral. Eso es una situación más. Entonces, pues esto se ventila ante los tribunales jurisdiccionales. Ok, entonces una persona que, como tú lo comentabas, tiene algún daño, entonces pueda acudir para denunciar esta demanda por daño moral. Sí, en caso de que... Yo les ponía un ejemplo la vez anterior, pero fuera del aire. Cuando yo estuve en la Procuraduría, llegó una persona a hacer una queja, pues una demanda en relación a un psicólogo. Ella comentaba que había tenido una sesión muy intensa, con llanto y demás. Se cierra la sesión y al final de la sesión la paciente le dice al psicólogo que si le puede dar un abrazo. Y él se levanta y le dice que sí. Se dan un abrazo, pero el abrazo no termina ahí. Hay un jugueteo erótico, ¿sí? Se siguen besando, ¿sí? Se siguen tocando y termina esto. Ella sale de ahí muy angustiada. Inclusive en la madrugada le habla a él y él no le quiere contestar. Al siguiente día lo busca. Él le contesta y le dice, no te preocupes, no hay problema, la próxima sesión lo platicamos y quítate la angustia. Ella no se quita la culpa y va y lo denuncia en la Fiscalía de Delitos Sexuales. El Ministerio Público me llama a mí y me dice, oye, ¿qué podemos hacer? Porque pues no tenemos pruebas, no hay nada más que finalmente el médico, el psicólogo va a decir que fue consensuado y que ella quiso, ¿sí? Ella lo que alude es un gran sentimiento de culpa y que se siente muy mal porque ella lo respetaba mucho. Ya inclusive tenía varios meses con él, quizá hasta más de un año. Y ella siente esa parte de afectación. Cuando yo le hago el dictamen en psicología, yo sí encuentro que hay una afectación por el acto y por el hecho, ¿sí? A mí no me parece, desde mi punto de vista técnico profesional, que haya sido algo consensuado. ¿Por qué? Porque finalmente ella pidió un abrazo, ¿sí? Pero el médico o el psicólogo en este caso, ¿sí? Se sigue, ¿sí? Él se sigue y aprovecha la vulnerabilidad emocional desde mi punto de vista técnico, ¿no? La vulnerabilidad de ella, ¿sí? Y pues ya transgrede las normas éticas y las formas, ¿no? Por eso en el momento en que ella le dice, te puedo dar un abrazo, pues él a lo mejor éticamente le debió haber dicho, no, porque no es parte de la terapia, ¿no? Exacto. Entonces, aquí el problema es para ustedes desde el punto de vista jurídico por la prueba, precisamente, o sea, ¿qué va a ser la prueba? Si en este caso el dictamen que yo expido, ¿no? Y que digo, sí hay una afectación porque el profesional en la salud se pasó por la parte ética y demás y le dejó este daño. Al no haber una instancia similar al CONAMED, ¿sí? Para los psicólogos, es por eso que pues la gente no sabe y mejor deja de ir, ¿sí? Porque aquí tú sabes bien que
pues siempre debe haber como que una carne de cañón para que las cosas se empiecen a abrir. Hasta que no hay problemas realmente importantes, no pasa nada. Exacto. No tenemos comités de ética desde lo psicológico en las universidades, en las asociaciones civiles, que puedan de alguna manera orientar a la gente hasta dónde puede llegar su terapeuta y hasta dónde no, ¿sí? Porque eso es muy importante, es muy diferente a la parte médica, porque la parte médica, si te hizo una mala cirugía, pues ahí queda, y hay un rastro, una evidencia, un indicio, lo que quieras llamarlo, ¿sí? Pero en la parte emocional, solamente el discurso del afectado es el que funciona en ese sentido, ¿no? Entonces, de aquí lo difícil que es el poder demostrar también, por la parte que denuncia, que demanda, la afectación que te llega a ocasionar. Claro, aprovecho para acotar ahorita de lo que comentabas. Si bien no se dan muchos casos de queja ante CONAMED de los psicólogos, o sea, sí, CONAMED sí puede entrar a analizar un caso. Sí tiene competencia para eso. Sí tiene competencia para eso. Sí, yo también considero que en el caso que comentas, con independencia de el tipo de delito que el Ministerio Público determine que es, no sé, me imagino que va por un tema de abuso sexual, a lo mejor incluso agravado por el tema de que es un profesional de salud quien ejerce esta conducta. Hay una jerarquía, ¿no? Bueno, como no sé cómo le llaman ustedes, que en la posición de uno y otro, él tiene un cierto... Sí, desde luego hay un vicio aquí del consentimiento. Ella está en un estado vulnerable, ¿no? Y ella lo ve como una persona de calidad moral. Esa es la parte, ¿no? Entonces, sí, y más cuando son médicos, maestros y demás, pues sí se agrava, incluso se incrementa la pena que se pudiera llegar a determinar. Sí, la carga de la prueba es complicada, es mediante dictámenes periciales, o sea, como tal, no es, como les comentaba la vez pasada, a lo mejor no es imposible, sí es un poco más difícil. Y bueno, y si el psicólogo comparece y dice, pues sí, en efecto pasó todo, pues ya se va confeso, ¿no? O sea, ya no hay ni cómo ayudarle. No lo niega. El asunto que decía el Ministerio Público es que él lo primero que va a decir es que ella aceptó, ¿no? ¿Sí? O que no puso una resistencia, ¿no? Porque ya ves ahora con lo que se ha dado del grupo que violó a la chica en España, de La Manada, que el juez decía, no los voy a castigar porque ella no dijo nunca no. ¿Sí? Entonces eso también a veces, yo creo que por eso es importante que también los abogados, los jueces, sí también tomen cursos de psicología, aunque no se acrediten como psicólogos, ¿no? Así es. Sino para conocer esa parte que es importante de la reacción de la conducta de las personas. Pues precisamente para eso, como auxiliares del sistema de justicia, pues están los peritos de la Procuraduría, ¿no? Entonces, si bien un juez pues, no puede ser todólogo, ¿no? Claro. Pero sí se tiene que auxiliar en esta parte que ellos no conocen, que no dominan y que no tendrían por qué, porque pues, son su formación de abogados. Se tienen que auxiliar de este tipo de personas, que no influya su criterio personal o sus creencias en la solución de un caso. Así es. A veces es complicado que hagan a un lado esto, ¿no? Que se ve sean muy objetivos. Sí, se ve desde materia familiar y pues máxime en este tipo de casos no pudiera haber. No dudo que existan casos que no se dé esta situación, pero también hay mucho, sobre todo en provincia, que sí influye todo este tipo de criterios. Sí. ¿Quieres ir a ver? Muy bien. Ahí sí hay algunos comentarios. Muchas gracias por sus comentarios. Nos dice, por ejemplo, Sandra, ¿cómo saber si estoy en buenas manos? Dice Sandra que nuestra invitada es abogada. Sí, Sandra, ella es abogada, es maestra. Y especialista. Es especialista. En este tipo de temas. Exactamente. ¿Cómo saber si estoy en buenas manos? José Carlos, ¿tú qué le responderías desde el aspecto psicológico? Y me avientan a mí la bronca, ¿no? Para... Sí. Pues... sí, no, digo, yo no soy creo que psicólogo. Bueno, a lo mejor me voy a ver muy intenso, muy duro. Ajá. Pero yo creo que todos los profesionales estarían obligados, inclusive dentro del consentimiento informado, el dar su currículum, el presentar su título, su cédula, sus blasones, como bien dice la licenciada Berenice, en el sentido de que una persona con mayores blasones, diplomas y cursos, pues obviamente tiene una capacitación mucho mayor, ¿no? A partir de eso creo que puedes establecer un juicio razonable de con quién tratas, ¿no? Lo decíamos,
Ahora nos tocó un presidente que tiene 7 de promedio. Yo lo que le pregunto a la gente es que si iría a ver a un profesional con promedio de 7, ¿sí? Digo, nosotros no tenemos problema alguno, primero, porque pues los 3 somos egresados de superuniversidad la UNAM, Claro, ¿no? sí. Número 2, pues, tenemos blasones de excelencia académica. Sí, el rendimiento académico. De cuestiones y otras de honores y cosas de ese tipo. Entonces, exacto, ese es un primer punto. Eso tampoco quiere decir que ese profesional que ejerce con esas credenciales sea completamente ético, claro, que también es una de las cosas que tendremos que ver. Así Yo creo es. que la intuición, sobre todo en el caso de las mujeres, es muy importante. Sí. Lo que nosotros llamamos en la clínica transferencia, eso es muy importante. Ahora, cuando el profesional de la salud empieza a tomarse ciertas confianzas que no corresponden a la técnica de la terapia, ahí ya tenemos problemas. Sí. Y eso lo debe detectar cualquier persona. Pasa lo mismo, yo pondría la comparación o la analogía con un médico. Tú sabes muy bien cuando un médico te está explorando profesionalmente. Es decir, que aprieta tu abdomen de determinada forma, con determinadas características, a lo mejor hasta con una enfermera presente, a cuando ya esa auscultación pasa a ser una parte ya de caricia. Claro. Y de una zona en donde no le corresponde al médico trabajar de esa manera. Yo pienso que con el trato que un terapeuta en lo psicológico tiene, el paciente o la paciente debe de empezar a dar cuenta de si está con alguien confiable o está con alguien que se puede brincar las trancas de lo ético y empezar a ver conflictos, ¿no? Esa sería desde mi perspectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque yo pasé por mi propio análisis y tuve tanto una mujer como un hombre, ¿sí? Y siempre fue una situación que, me disculpe el público en general, pero fue seca. El psicoanalista tiende a ser seco, y más el lacaniano, tú lo sabes, porque prácticamente ni siquiera habla. Y a veces genera una ansiedad, una angustia muy fuerte porque ni siquiera le dice a uno nada, ¿no? ¿Sí? Y muchas veces el paciente o la paciente se arregla hasta su vestimenta para el propio analista y el analista ni lo pela a uno. Entonces ahí empieza uno a darse cuenta cuando está en el límite de esa ética y cuando ya el analista se brincó las trancas y empieza: qué bonita vienes hoy, ¿sí? Qué guapo vienes hoy, ¿sí? ¿Cómo estás hoy? ¿Sí? A sacar otras cosas que no tienen nada que ver con la temática de la sesión, la terapia, ¿sí? Exactamente. Entonces, por ahí yo empezaría. Ok, muy bien. También nos pregunta más bien Cristina, dice: saludos. Por Gracias. ejemplo, si ella subrenta el espacio por hora, que ya un poquito nos habías tú comentado, Berenice, de esta situación, que también se tiene que dar de alta ante la COFEPRIS, ¿verdad? Sí, tiene que dar aviso. Muy bien. Brenda también nos pregunta ¿qué dicen de los que tienen incluso centros holísticos? Yo me imagino que trabajan con esta cuestión de piedras, ¿no? De humo, de... Bueno, lo holístico se refiere a terapias alternas, ¿no? A terapias alternativas. También creo que existe ya una regulación de ciertas asociaciones, ciertos grupos, que te tienes que inscribir como para dar un aviso de: yo practico esto. Porque generalmente también esta gente toma diplomados o toma cursos, ¿no? Y entonces ellos mismos le dan como una especie de aval o una especie de cuestión ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? Sí. Que es lo que hacen también muchos diplomados, que los inscriben o dan parte a la Secretaría del Trabajo y le dan cierto valor curricular, ¿sí? Entonces, mira, yo en esa parte no sé ustedes, yo no descartaría las prácticas alternas, holísticas, okay. Pero que tú siempre informes qué es lo que vas a hacer y para qué lo vas a hacer. Muy bien. Y ya la gente, cada quien dirá: esto me funciona, no. Esto no me funciona, ¿sí? Dice el dicho, y perdón que haga la expresión, pero en la forma de agarrar al tenedor se conoce al dragón. De esa manera pueden ustedes darse cuenta de si están en buenas manos, ¿sí? Porque también para una práctica alternativa pues, se requiere capacitación. Claro. Y se requiere capacidad. Pero si tú vas a poner un negocio de masaje para otras circunstancias, esa ya es la penalidad, ya la ley debe de ejercer. Pero si tú vas a descontracturar un cuello, vas a aligerarle el estrés de una persona y lo vas a hacer de manera profesional,
creo desde mi punto de vista muy particular, eso es válido. Eso se vale porque no todos los estudios pasan por un nivel universitario, sino por un nivel técnico, ¿sí? Entonces, en muchas de estas circunstancias se trata de darles a ellos un valor técnico, ¿sí? Por ejemplo, como masajistas, ¿sí? Con prácticas, por ejemplo, ancestras como el temazcal y cosas de ese tipo, ¿verdad? Pero si el sujeto se va a meter ahí en el iglú del temazcal para hacer otro tipo de actos y demás, pues ahí sí ya no se vale. Sí, esa es la parte penal. Dentro del masaje, le quiere hacer una reducción de algún hueso, pues dices, no, espérate, ¿no? ¿Sí? No eres reumatólogo, ¿no? Por ejemplo. El ortopedista, ¿no? No es ortopedista. Sí, ajá, sí, claro. Ese sería, yo creo, que el conflicto. Entonces, todo depende de la conducta que todo este tipo de personas tengan, ¿no? Lo importante es que el Estado regule precisamente para eso, para que ellos se puedan alinear y seguir la norma, ¿no? Como esto de dar parte. Fíjate, ella no dice el hacer un trámite engorroso, sino es el dar un informe, informarle a la COFEPRIS que yo estoy acá cumpliendo con mi terreno profesional. Perdón, abogada, no se me olvidó preguntarte, ¿eso tiene algún costo? ¿Es caro eso? Al menos el de COFEPRIS es gratuito. Okay. El aviso es gratuito. Es gratuito. Sí. Ok, pero ustedes, en tu caso, en tu despacho como abogada, tú les puedes asesorar y tú darlos de alta ante esta situación. Así es, el trámite lo hacemos nosotros. De entrada, pues estilamos acudir al lugar donde se va a dar la consulta. ¿Por qué? Porque muchas veces no nada más es psicología, a lo mejor tienen un odontólogo, ¿no? Entonces, para la práctica de la odontología, pues sí se requiere conocer, por ejemplo, qué tipo de máquinas tienen, si es importada, si no. Entonces, sí hay que verificar que todo esté en orden, ¿no? Porque ya una vez que dices aquí estoy, pues ya le estás diciendo a la autoridad, puedes venir. Claro. Entonces tienes que tener todo en orden. Todo en regla. Y no arriesgas al cliente a una visita a la que no va a estar preparado. Muy bien. Otra pregunta que también tenemos por aquí es en relación a el expediente clínico. En la consulta clínica con los psicólogos clínicos, sobre todo, se debe de llevar una integración del expediente clínico. ¿Esto es correcto? Así es. Todo profesional de la salud, siempre que brinde una atención médica, en este caso psicológica, al paciente, tiene que recabar y documentar esta atención médica. Se le conoce al expediente clínico como ese conjunto de documentos, radiografías, estudios y demás que se recaban de un paciente en relación a la atención médica que se proporciona. Es un requisito tanto por Ley General de Salud como por la norma oficial mexicana que regula la integración del expediente clínico. Entonces sí están obligados los médicos, aun y cuando sea atención médica ambulatoria, no siempre están dentro de un hospital. O sea, muchas veces, como les comento, o sea, pusieron su consultorio en su casa y aún así están obligados a tener este expediente clínico y a resguardarlo por el periodo de 5 años por lo menos. Mínimo. Ok, fíjate, eso es muy importante porque en el ámbito psicológico solamente aquellas escuelas que en su currícula tienen psicopatología son los maestros que te enseñan a hacer un historial clínico. Así es. Pero las universidades que brindan el aspecto, por ejemplo, de psicología social o psicología educativa, no tienen este tipo de asignaturas, sí. ¿no? Y entonces se ven en la dificultad de que no saben cómo hacer una historia clínica. Así es. Y sí es importante que se alleguen de conocimientos para hacer su historial clínico, porque es muy importante en el caso de que surja cualquier situación legal. Así es. ¿Sí? En el caso, fíjate, por ejemplo, de Freud, decía que la sesión debiera durar 50 minutos, porque el paciente empezaba ya después a repetir, a decir cosas que no eran de material clínico importante. Pero fíjate que una maña que tenía Freud era esa. Después de los 50 minutos, él utilizaba los siguientes 10 o 15 minutos mientras llegaba el siguiente paciente para hacer sus notas. Así es. Entonces, la sugerencia que nosotros les hacemos a los colegas es que después de que se va su paciente o en el trans, a muchos no les gusta escribir en el momento en que tienen al paciente porque le pierden atención, por muchas circunstancias, y es válido. Pero dense 10 o 15 minutos posteriores a que termine esa sesión y escriban su nota psicológica. Claro. En qué condiciones se presentó, en qué estado anímico, de qué estuvo hablando, Así es. cuáles fueron las circunstancias, qué es lo que estaba pensando, ¿sí?
Así como el médico dice, le encontré un moretón, le encontré inflamado tal parte, y ellos lo escriben en su nota médica. Acá llamémosle nota psicológica y estado mental o emocional en el que el paciente se presentó. Y sí dedíquenle un poquito de tiempo a escribirlo y describirlo, para que ustedes tengan ahí una base. Había otros profesores mañosos, tú nos dirás, que decían, no, nunca enseñen ni tengan ahí sus expedientes clínicos porque llega Hacienda y les clausura el archivero y todos los que tienen ahí ustedes van a calcular la cuestión de impuestos que había que pagar. ¿Sí? Sí, digamos que Hacienda es un poco dominante y abusivo, ¿sí? Y muchas veces tienes ahí los médicos, sobre todo, no los psicólogos, los médicos tienen ahí a la prima, a la tía, a la mamá y demás, y Hacienda quiere que pagues impuestos sobre esos que no les cobras, ¿no? Así es. Pero bueno, ese es otro negocio. También habría que dedicarle un tiempo a la cuestión de las cuestiones de los honorarios, porque en lo psicológico pasa a diferencia de los médicos. Generalmente los pacientes no te piden recibo. Así es. ¿Sí? Y que entonces, de hecho, hasta donde yo sé, tú me corregirás, eso ahora es deducible, porque se toma como una cuestión médica. Sí. Es deducible de impuestos, pero mucha gente no lo pide. Como gasto médico. Exactamente, pero no lo piden. Bueno, eso lo vamos a dejar en la duda, porque yo, que mi mamá es contadora, y le he preguntado y dice que no, que los psicólogos no pasan como deducible. Nada pero más habría las que cirugías. Nada más las cuestiones médicas, de consulta médica. Fíjate, entonces, es que ahí son los huecos que hay en la ley, ¿no? En lo fiscal, por ejemplo. Sí. Y bueno, pues nosotros no nos quejamos, ¿verdad? No nos pidan recibo, pero son cosas que deben ser tratadas y deben de estar reguladas, pienso yo. ¿Sí? Así es. Ya si tú llegas a un acuerdo con tu paciente y llegas a una parte económica para no dar un recibo y demás, bueno, pues sabemos que eso a lo mejor también está fuera de ley, pero es una negociación entre particulares, ¿no? Y ya eso ya es otra cosa. Es un negocio particular. ¿Qué más? Otra pregunta que también nos parece importante es, ¿qué es el aviso de consentimiento informado? Que también nos parece algo muy importante. Claro, es carta de consentimiento informado, es un documento que integra el expediente clínico. Y en esta carta de consentimiento informado el médico le va a dar a su paciente este documento cuando se le va a hacer algún tipo de procedimiento, algún tratamiento, cuando se le va a hacer alguna intervención de cualquier tipo, se le informa al paciente, mira, se te va a hacer esta situación, estos son los riesgos, se le explica en qué va a consistir el procedimiento y el paciente pues va a afirmar de que está enterado tanto de los riesgos como de lo que se espera, ¿no? Y muchas veces esta es una herramienta para el médico que tiene algún tipo de procedimiento, ya sea administrativo, penal, civil, porque pues muchas veces el paciente dice, a ver, espérate, ok, me voy a la práctica médica, me hiciste una OTB en caso de las señoras, y yo no la autoricé. No, espérate, o sea, aquí está el documento donde yo te informé que era un método anticonceptivo permanente y tú firmaste de que estabas de acuerdo. Entonces, para la práctica médica, ya aterrizándolo acá, pues también puede ser importante dárselo a conocer. Yo no he visto, al menos, bueno, en la experiencia que yo he tenido, que algún médico, psicólogo, bueno, me haya dado algún documento de esta naturaleza. No los usan, no los estilan y serían importantes, pues implementarlos a la práctica. Que de hecho también esto del consentimiento informado aparece en la norma oficial mexicana, ahí lo refiere, ¿no? Hace referencia a eso. Ahí lo refiere y para práctica, por ejemplo, de psiquiatría, si hay procedimientos o cuando se utilizan determinados tratamientos, que sí la norma sí exige dar este tipo de documento al paciente. Okay. Aquí es importante, la recomendación que yo les hago es que siempre se acerquen a la parte jurídica con los abogados, con las abogadas, a comentar el tipo de práctica que ustedes tienen dentro de la psicología. Así es. Este consentimiento es muy importante porque ustedes practican pruebas, muchos de ustedes practican pruebas psicométricas, proyectivas, de cualquier índole. Y eso, si ustedes no lo ponen en un consentimiento informado, puede haber ciertos problemas legales posteriores para ustedes.
Porque el consentimiento informado debe de llevar una parte jurídica en donde ustedes expliquen al paciente los alcances que tiene la terapia, el tratamiento o la intervención que ustedes tienen. Porque muchos de ustedes se dedican, por ejemplo, a dar terapia a gente que fue secuestrada, a gente que tuvo una agresión sexual, y todas esas especificaciones clínicas tienen una repercusión a posteriori, es decir, a cierto tiempo. Por eso es una de las profesiones que resguardan también el aspecto del secreto profesional. Ahorita nos hablarás de ello. Así es. Pero sí creo que se deben de acercar, porque el consentimiento informado no debe ser un machote único, sino debe ser personalizado. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Para que ustedes especifiquen, sobre todo cuando ven gente con grandes riesgos emocionales, como puede ser ideación, intentos suicidas, ¿sí? En donde personas que ya están medicadas por un psiquiatra y hay una interconsulta entre el psiquiatra y el psicólogo, tener todo esto, y a nivel pericial no se diga. Así es. ¿Sí? Hay una situación muy importante que ahí, por ejemplo, la nueva administración debe de corregir en relación sobre todo a la intervención de los peritos en psicología forense, porque ellos nada más dan una aceptación a la evaluación psicológica y no dan un consentimiento informado. Hay una dimensión muy grande entre que nada más aceptes una evaluación psicológica y lo que vendría a ser un consentimiento informado. Así es. Porque cuando el psicólogo obtiene los datos que obtiene de su metodología, en relación, por ejemplo, a las pruebas, eso se va a un expediente, ¿sí? A una carpeta de investigación inclusive, y eso ahí se queda. Y pasados los años, eso puede salir a la luz pública y ocasionar un problema tanto para la persona que lo hizo como para el que lo aplicó. Entonces eso también a nivel de procuración de justicia está muy mal regulado por los peritos oficiales. Así es. Y no por ellos, por la autoridad que a ellos les debe de decir qué vamos a hacer para investigar un delito. ¿Sí? Y en esta parte que tú comentas también me parece importante mencionar que esto del consentimiento informado no nada más es exclusivo para los psicólogos clínicos o la psicología forense. Inclusive yo me atrevería a mencionar la psicología educativa, la psicología que se dedica a lo laboral, porque también muchas veces cuando estos psicólogos trabajan en las escuelas se les hace muy fácil decir, bueno, si la maestra ya sacó a Pepito del salón porque se porta mal, entonces vete con el psicólogo y ahí que el psicólogo te atiende y te tranquilice, ¿no? ¿O tú cómo lo ves, abogada? Yo he visto en la práctica de algunas escuelas que al momento en el que firma uno como padre el reglamento e incluso autoriza en ese momento, en caso de ser necesario, la intervención de un psicólogo. Siempre tiene que ir acompañado, como en este caso pues es menor de edad, claro. Tiene que ser siempre del conocimiento y con la autorización del tutor o del padre. Así es. Sí, aquí el problema en determinado momento por resentimiento de los mismos padres puede ser para el psicólogo de la escuela. Así es. Que al no llevar la nota clínica o no escribir y documentar qué fue lo que pasó ese día, desde a qué hora llegó el menor, qué le practicó y por qué se lo practicó y todo eso, ahí podría venir el problema, ¿no? Entonces, aquí a lo que los estamos orientando y llevando es a las dos partes. O sea, las dos partes deben tener una protección. Claro. Tanto el que va a un servicio como el que presta el servicio, ¿no? El profesional que lo presta. Entonces, no estamos de ninguna de las dos partes, sino únicamente informando, ¿sí? Qué es lo que requiere la normatividad, la norma oficial mexicana, COFEPRIS y todas las instancias sobre las que hay que dar cuenta de esto, ¿no? Y perdón, retomando esto que hablábamos del consentimiento informado, abogada, que tú nos pudieras decir, ¿hay alguna situación en donde el terapeuta también está obligado a guardar los datos personales del paciente? El terapeuta, todo aquel profesionista, persona física o moral que tenga acceso a datos sensibles. ¿Qué son datos sensibles? Nombre, domicilio y más tratándose de la salud mental, pues todos estos datos que se obtienen de la nota médica donde el paciente va a hablar pues de sus antecedentes familiares, quizá de un evento traumático y demás, Así pues todo ello es confidencial.
Es confidencial por parte del INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Se tiene que realizar un aviso de confidencialidad que se tiene que redactar de cierta forma que se le da a conocer al paciente, al cliente o al usuario del servicio, que todos sus datos van a estar resguardados, van a estar protegidos. Y ese aviso se le da a conocer a la persona y también las formas en cómo se va a proteger esta información, y únicamente se puede accesar a ella mediante autoridad, o sea, que lo solicite una autoridad jurisdiccional o incluso una autoridad administrativa, tratándose en este caso de CONAMED, pudiera ser una autoridad facultada para recabar este tipo de información. Si la llegara a pedir algún particular, algún informe, por ejemplo, oye, requiero la información hablando de un expediente médico, ¿no? Se proporciona un informe genérico, pero con la supresión de datos personales, nombre, domicilio, etcétera. Todo esto se omite. Se resguarda. Sí. Y, por ejemplo, ¿qué nos pudieras decir en relación a las sanciones por incumplimiento de estas normas en relación a la psicología? ¿Hay sanciones? Ok, sí. En caso de del INAI, ellos sí tienen procedimientos específicos, porque, bueno, él va a regular tanto el acceso a la información, entonces, por lo tanto, también tiene procedimientos para resguardar la información. Si hay violación, hay procedimientos administrativos que se instauran en contra de las personas o sujetos obligados a resguardarlo, y de resultar sancionados, pues sí llega a haber una amonestación, una situación que va tanto económica como administrativa, dependiendo si estamos hablando de un instituto público o privado. Y tratándose, por ejemplo, aquí ya va también el secreto profesional. Bueno, incluso eso pues ya está tipificado en el Código Penal, entonces se pudiera ser acreedor a los procedimientos y sanciones de la materia. Ok, porque fíjate, aquí nos pregunta Paloma, dice, entonces sí, yo sé que el doctor no tiene todo eso que comentamos la vez pasada del primer programa y todo esto que hemos estado aquí hablando, dice, puedo acusar a muchos terapeutas o semiterapeutas, ¿no es así? Y la pregunta que también nos hace es que si los meten a la cárcel. Dependiendo de la conducta, o sea, no todas las conductas van a ser constitutivas de delito. En el Código Penal hay conductas, el catálogo de delitos, el catálogo de conductas, y tenemos que cuadrar la conducta al tipo penal. Si se cuadra, bueno, nosotros no lo haríamos, lo haría en este caso el Ministerio Público. Si ellos lo consideran, bueno, pues ya instalarán un procedimiento penal en contra del profesionista. Si es una falta que sea más bien como de índole administrativo, pues ya se hará acreedor a las sanciones, primero al procedimiento y después a las sanciones, ¿no? Recordemos que estamos en un estado de derecho donde todos tenemos nuestra garantía de audiencia, ¿no? Antes de que se nos imponga sanción, ya sea privativa, de libertad o económica o incluso administrativa, siendo servidor público el médico, van a tener procedimientos donde se van a poder defender, y de resultar culpables, pues ya serán acreedores a las sanciones. Aquí, bueno, también hay que decirlo, ¿no? No se trata de que nuestra gente empiece a denunciar y a meter a la cárcel, sino porque que no se realmente trata de aquel profesionista que está cayendo en procedimientos fuera de la ética, ¿no? Así es. Fuera de la ética, y que les causen a ustedes un daño, daño moral o un daño físico, algún daño de ese tipo, psicológico, pero no de cuestiones administrativas, que eso ya cada quien lo tendrá que ir viendo, porque también hay que decirlo, hay mucha falta de información para los profesionales de la salud, y muchos no saben ni siquiera que tienen que dar un aviso a COFEPRIS. Entonces, bueno, mientras ustedes se sientan a gusto con sus profesionales, con sus analistas, con sus terapeutas, pues ese no es el problema. El problema es cuando están haciendo algo indebido, ¿no? Exactamente. O se están ellos presentando como algo que no son. Entonces ahí ya viene el problema. Pues desafortunadamente se nos está terminando el tiempo. Les agradecemos mucho sus comentarios, pero antes, Berenice, si nos quieres dar tus datos para la gente que nos escucha, que se acerque contigo. Claro que sí. Bueno, nosotros somos el Despacho Consorcio Jurídico Integral. Nos van a encontrar así en Facebook. A mí me encuentran como Bere Juárez. Cualquier situación nos pueden mandar mensaje. No sé si se pueda dar tu WhatsApp, teléfono. ¿Sí? No me lo sé, perdón. Bueno, pero
pero se pueden acercar contigo a tu página de Facebook. Y ahí me dejan mensaje, yo contesto. Okay. De hecho, en mi Facebook está ahí mis datos personales, mi teléfono y todo. Acabo de cambiar el teléfono, no me lo sé, pero pero ahí me pueden localizar. Porque sí, seguramente alguien tiene alguna duda, sí, ¿no? Claro. O alguien sí realmente se siente afectado por algún procedimiento. Se puede acercar con ella para que también los ayudes a darse de alta y a hacer todos los trámites. Exactamente. Así es, en el despacho tenemos ese servicio, claro, analizamos la situación y dependiendo de lo que advertamos, pues son los servicios que vamos a ofrecer. Ok, muy bien. Y también la parte médica, ¿no? No quitamos de aquí la mafia blanca, ¿no? Así es. Y también por mal procedimiento, alguna cirugía que no quedó bien. Visiten a la abogada para que les dé su opinión técnica. O aquellos compañeros médicos que se encuentren en la desafortunada situación de un procedimiento administrativo, penal e incluso civil. Cuando se trata de práctica médica, también nosotros nos especializamos en la defensa. Excelente. Perfecto. Sí. Pues muy bien, desafortunadamente les digo, se nos termina el tiempo. Son temas pues muy interesantes que siempre dan para mucho más. Seguramente posteriormente vamos a sacar otro tema de aquí porque no nos falta tiempo. Pero bueno, les agradecemos sus comentarios. Les recuerdo que estamos en Facebook como El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico, de igual forma en Instagram. Y les recuerdo, tenemos nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Ahí ya hemos subido todos los programas para que los vuelvan a ver y ver y ver cuantas veces quieran. Estamos como El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico. Suscríbanse, por favor. Muchas gracias, José Carlos. No, gracias a ustedes. Y por supuesto, gracias a nuestra gran invitada. Nos vemos el próximo lunes aquí en El Poder de lo Inconsciente a las 4 de la tarde. Gracias. Gracias.